He decidido que sí les voy a calificar actuación. El sustrato es la protonina. Andrés. Entonces, la vía mencionó el producto sería el factor 10 activado. El sustrato sería la protrombina. A ver, ¿cómo? El producto sería el factor 10 activado. No, ¿por qué? El sustrato es la Producto es la trombina. Sustrato y producto siempre es el mismo, solo que el uno tiene la A y el otro no tiene la A. Perdón. Entonces, el producto es la trombina, el sustrato es la protrombina. Eso, por eso es protrombinasa. Exacto. La enzima, ¿cuál es? Ya, los cofactores serían el factor 5A más el calcio y los fosfatos, Fosfolípidos. fosfolípidos, perdón, y la proteasa o el enzima sería el factor 9. ¿Sí? No, el factor 10 activado. Traten de acordarse que es verdad que les dije todos como una explosión, pero tratamos de darle un orden para que justamente no se hagan bolas. ¿Cuál es ese orden? Que acuérdense que en la vía común empieza en el 10 activado, que habíamos dicho el evento central de la cascada es la activación del 10 y el evento más importante es la activación del 2, que es la protrombina. Entonces, si es que estoy preguntándoles en orden, va tenaza a la vía extrínseca, tenaza a la vía intrínseca y ambas desencadenan la activación del 10. Por lo tanto, en el complejo protrombinasa, ¿quién va a ser la proteasa? Lo que se activó antes, que es el 10 activado, ¿no es cierto? Esa es la enzima, el 10 activado. Luego, el siguiente paso que me quiere contar es el nombre, no tiene, o sea, esa parte no tiene nombre de reacción, pero ¿nos quieres contar, Sheila? Que la trombina convierte el fibrinato en fibrina. Ajá. Y ahí también hay alguien que estabiliza la red de fibrina, que es, ¿no? ¿El factor? 13. Factor 13, factor 13. Estudien, chicos, estudien. ¿Ya? Entonces, si no estudian eso, sí ya no, como más les explico. No creo que no entienden, solo que no estudian. Entonces, la cosa ahora es compararle a la concepción clásica, que es esa cascada que me acaban de decir, La moderna. con la concepción moderna. La concepción moderna se llama teoría basada en células. ¿Por qué basada en células? ¿Quién será que cobra protagonismo en este estilo de cascada que antes no tenía tal protagonismo? La plaqueta. La plaqueta se vuelve tan importante. ¿Y quién más? Recuerden que al principio también protagonistas eran el componente vascular y el plaquetario. Del vaso, ¿quién también es importante? El endotelio es importante, libera P-selectina, y el subendotelio es importante, libera factor tisular. El endotelio libera el factor de von Willebrand. Entonces, por eso es basada en células, porque se ve la importancia que cobran las células. No solo las plaquetas, sino también endotelio y subendotelio. Entonces, esa concepción de la misma cascada se llama teoría celular y tiene 3 fases. La primera, que es iniciación, la segunda, que es amplificación, y la tercera, que es propagación, que son facilitas ya cuando entendemos la parte anterior, que es la concepción clásica. Entonces esto simplemente es como que le pone en orden las cosas. La iniciación, por ejemplo, ¿quién la estaría representando? ¿Vía extrínseca o vía intrínseca? Vía común no, de hecho, porque eso es más abajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo inicia todo? Con la vía extrínseca, porque con la vía extrínseca tienes el factor tisular. Acuérdense que el factor tisular no está por ahí circulando siempre, sino que aparece cuando hay una lesión. Entonces, ¿quién empieza todo? Tiene que ser el factor tisular. Entonces, podríamos decir que el equivalente de la iniciación es el factor tisular, el que empieza todo. Y entonces, el representante, el proceso representante de iniciación sería la vía extrínseca. Entonces, iniciación igual, vía extrínseca. Por los dos lados llegamos a lo mismo, ¿no es cierto? Por la vía extrínseca puedes llegar a formar trombina, sí, claro, puedes llegar a formar trombina. Por la vía intrínseca también, pero la diferencia entre las dos, ¿cuál es? La extrínseca es más rápido. La extrínseca va primero, pero la idea aquí no es rapidez porque ¿se acuerdan quién era rápido? La plaqueta.
Entonces la formación del coágulo que nos interesaba que sea rápido, ya se formó ese coágulo. Ahora nos interesa que sea firme, que sea duradero. Entonces, ¿de qué depende eso? De que formes mucha trombina. Mucha trombina. Por el lado de la vía extrínseca, y esa es su limitación, es que solo se forma pocas cantidades de trombina. Entonces, por el lado de la iniciación, por el lado de la vía extrínseca, solo liberas pocas cantidades de trombina, poca trombina, ¿ya? Puedes formar trombina, claro, pero poca trombina. Entonces, ¿qué necesitamos? Pasar a un paso que se llama, pasar a la amplificación. ¿La amplificación en qué consiste? La amplificación son todas esas actividades extra de la trombina, además de convertir el fibrinógeno en fibrina. Entonces, la amplificación son las actividades de la trombina. ¿Cuál es el protagonista de la amplificación? La trombina. ¿Qué actividades nomás son extras de la trombina, además de convertir el fibrinógeno en fibrina? Entonces, ¿qué es la amplificación? Son las actividades extra, además de convertir el fibrinógeno en fibrina. ¿Qué más hace la trombina? Activa el factor 5. Si es que vamos así, en El orden, 5, activa el el 5, 3, la activa el 8, 11. en orden sería luego el 11, ¿no es cierto? 13 Le después. activa el 5, le activa el 8, le activa el 11 y le activa el 13. Entonces eso sería amplificación. Amplificación son, ¿quién es el protagonista de la amplificación? La trombina. Y todas sus actividades de activación de factores extras, de cofactores podríamos decir. Porque ahí está el 5, ahí está el 8, ahí está el 11 y ahí está el 13. Entonces, ¿en qué consiste la amplificación? En todas las actividades extra de la trombina. Y ahí nos queda otra actividad que también es importante, que es convertir a las plaquetas en unas plaquetas más activas que las que fueron activadas solo con colágeno. Entonces, amplificación, ¿qué es? Son todas las actividades protagonizadas por la trombina, incluido convertir a las plaquetas en plaquetas CoAT o CoAT. Las plaquetas CoAT son aquellas que están activadas por colágeno y por trombina, ¿sí? Y esas plaquetas son mucho más activas, mucho más pegajosas, mucho más liberadoras del contenido de sus gránulos, etc. Entonces, la amplificación corresponde a todas las actividades protagonizadas por la trombina, que incluyen activación del 5, activación del 8, del 11, del 13 y de las plaquetas, ¿sí? Esa es la amplificación, porque eso me va a permitir pasar a la siguiente fase. ¿Ya? Entonces hemos estado caracterizando o comparando la vía o la cascada clásica con la vía moderna. Entonces la clásica decíamos que habla de vía extrínseca, comparación en la cascada moderna, igual iniciación, extrínseca, iniciación. Amplificación, todos los efectos extra de la trombina, incluido activación plaquetaria. Y la propagación corresponde a la explosión de trombina. Decíamos que en la iniciación se produce trombina, pero en pocas cantidades gracias a la vía extrínseca. En cambio, en la propagación se produce explosión de trombina o grandes cantidades de trombina gracias a la vía intrínseca. Pregunta, chicos, ¿por qué por la vía extrínseca produzco poca trombina y por la vía intrínseca produzco mucha trombina? Más o menos la comparación sería que con la una produzco 100 moléculas de trombina y con la otra produzco 100.000 moléculas de trombina. Es una explosión en relación a la vía extrínseca. ¿Por qué? ¿Leyeron la regulación de la coagulación o no leyeron? No ahorita. ¿Leyeron en la casa? ¿En el bus? ¿En las horas huecas? ¿No? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación en regulación. Entonces no es difícil, es lo mismo, básicamente iniciación, vía extrínseca, amplificación, lo que hace la trombina, extra, aparte de convertir el fibrinógeno en fibrina. Y la propagación es la explosión de trombina gracias a la vía intrínseca. Eso es todo. Esa es la teoría basada en células. Ya, esta parte es importante porque habíamos dicho que la coagulación podría ser un proceso infinito.
De las moléculas que les había dicho que son muy activas en coagulación y que de ellas la que es más activa es la trombina, se dan cuenta de que la trombina tiene una muy importante retroalimentación positiva, ¿no es cierto? Después de haberse producido pequeñas cantidades se regresa y activa al 5, y al 8, y al 11, y a las plaquetas, ¿sí? Entonces esa retroalimentación positiva podría convertir todo el proceso en algo infinito y que seamos un solo coágulo. Para poder evitar eso necesitamos factores reguladores, anticoagulantes naturales que permitan tener fluida la sangre cuando no hay un estimulante de formación de coágulos. Entonces, bueno, ahí tienen algunos, pero para ordenarles mejor se les ha dividido en sistemas. Entonces, bueno, ordenando las ideas, habíamos dicho que la hemostasia primaria está formada por el componente vascular, por la formación del tapón, por la fase fluida, que ya vimos las dos teorías. Luego se tiene que dejar de formar el coágulo y por último romper el coágulo, y eso ocurre, acuérdense, horas después. Ya. Veamos los sistemas que regulan la cascada. Entonces aquí tienes el primer sistema regulador. Como habíamos dicho que quien inicia todo es la vía extrínseca. Entonces el primer regulador sería el inhibidor de la vía del factor tisular. El inhibidor de la vía del factor tisular tiene básicamente dos acciones. Una que es frenar al complejo factor tisular, factor 7 activado, porque esos son del complejo tenaza, ¿no es cierto? Entonces le frena eso y le frena el 10 activado. Esas son sus dos acciones. Entonces el inhibidor de la vía del factor tisular, ¿qué hace? Inhibir al complejo factor tisular, factor 7 activado, e inhibirle el 10 activado. Esas son sus dos acciones, ¿sí? Este complejo es muy potente y no tener un equivalente tan potente por el lado intrínseco es lo que hace la diferencia entre poca trombina y explosión de trombina. Entonces, lo que les pregunté antes, ¿por qué por el lado intrínseco se da explosión de trombina y por el lado extrínseco solo produces poquito? El culpable es el TFPI, ¿sí? El inhibidor de la vía del factor tisular. Es un inhibidor tan potente que no tiene equivalente en el lado intrínseco y que por eso, por ese lado, se produce solo escasas cantidades de trombina, ¿ya? Siguiente, eso es todo, no solo esas dos acciones y paren de contar. El siguiente sistema, en realidad, yendo en orden en el libro, es el sistema de la proteína C y S. El sistema de la proteína C y S, creo que bajé un mejor dibujito por acá de su libro. Acá. El sistema de la proteína C es el sistema enzimático y la proteína S es su cofactor. La proteína C tiene dos acciones cuando se encuentra activada, que es frenarle al 5 activado y frenarle al 8 activado. ¿Qué pasa entonces si le frena al 5 activado y al 8 activado, Cintia? ¿Qué proceso? Porque el 5 y el 8 actúan en dos partes que les acabamos de revisar. ¿Cuáles? Micaela. La amplificación. En la amplificación. O de la vía antigua. De la vía antigua. Entonces, específicamente, ¿qué hacen el 5 y el 8? El 5 y el 8 son cofactores. El 5 es de la protrombinasa y el 8 es de la tenaza de la vía intrínseca. Entonces, ¿qué te frenan? El uno te frena la activación del 10 y el otro la activación del 2. ¿Sí? La proteína C, entonces, te frena la vía intrínseca sería, y te frena la vía común para la generación de trombina. Entonces, bueno, la proteína C activada se encarga de desactivar o inactivar al 5 y al 8 activados. Les pregunto, si es que una persona tiene un aumento de proteína C o de proteína S, ¿tendrá tendencia a hemorragia o a trombosis? Entonces tienen que razonar su respuesta. ¿Quién dijo hemorragia? ¿O quién dijo trombosis?
A ver, Sheila dijo trombosis. Pero sí digo porque como inhibe a los otros factores, hace que la coagulación se detenga. Inhibe a los otros factores, por lo tanto detiene la coagulación. Pero la pregunta fue si tienes exceso de. ¿Perdón? Inactiva toda la vía y por lo tanto te... a ver, en condiciones normales, ¿qué hace la proteína S y la S en términos de hemorragia trombosis? Nada de inhibe, solo tienes que decir, en términos normales, la proteína C hace hemorragia o trombosis. ¿Qué hace? ¿Qué propende? En términos normales. No trombosis, es un anticoagulante natural. Te inhibe al 5, te inhibe al 8. Entonces, si es un anticoagulante en términos normales, lo que propende es hemorragia. Tener patente la viabilidad de circulación. Ya, entonces, a ver, ¿qué hace la proteína C y S en condiciones normales? Hemorragia. Entonces, yo les pregunto, si tengo un exceso de ellos, ¿qué va a pasar con el paciente? Hemorragia. Ajá. Y lo contrario, si les hubiera preguntado qué pasa si hay un déficit, tendrás tendencia a trombosis. Esa es la respuesta que tienen que empezar a razonar. ¿Qué es lo que pasará cuando tienes esta proteína aumentada o disminuida? ¿Ya? Aquí hay algo que dice free proteína S y bound proteína S. ¿Alguien leyó a qué se refiere eso? El sistema de la proteína C, el sistema de la proteína C en relación con la proteína S, ¿no? Bueno, les decía que la proteína S es un cofactor, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos que hacen los cofactores? Hacer la reacción más efectiva, más rápida, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que hace la proteína S con la proteína C. O sea, hacer más efectiva es frenar la coagulación. ¿Qué pasa con la proteína S? Tiene dos presentaciones. La proteína S hay una que es libre, que es la que actúa con la proteína C, y es del 40% de la proteína total. Y la proteína S que es ligada, que es del 60%. ¿Ligada a qué? A una parte del complemento, que es esta fracción, C4b-BP. ¿Para qué sirve el complemento? Para protegernos de infecciones, de inflamaciones, ¿no es cierto? Es una parte del sistema inmune innato y adquirido, depende de cuál vía estemos hablando. Ya, entonces, ¿qué pasará, por ejemplo, en un paciente que está en terapia intensiva y que tuvo una pancreatitis, secundario a ello hizo un pseudoquiste pancreático, se infectó, está en terapia intensiva por eso, se fue sometido también a cirugía por este cuadro abdominal y ahora resulta que tiene tendencia a trombosis? ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Qué está ligado a esto? Hay más concentración. La concentración de proteínas. De la C no tiene nada que ver. Hay más concentración de S y una más proteína S. Eso, hay más proteína S ligada. Entonces, como hay tanta proteína S ligada al complemento, porque es un cuadro inflamatorio e infeccioso muy importante, la proteína S, que es nuestro anticoagulante natural, se pasa al lado de la inflamación y ya no tenemos tanto cofactor para que regule la coagulación. Entonces, en cuadros inflamatorios, infecciosos importantes, tienes tendencia a trombosis, por eso los pacientes que están críticamente enfermos deben recibir anticoagulante profiláctico. Ajá. Y esta es una de las explicaciones, ¿sí? Por el desequilibrio entre la proteína S que actúa con la proteína C, que se pasa al lado de la inflamación. ¿Ya? Ya, entonces el sistema de la proteína C activada es encargado de ¿qué? De regular o de inactivar al factor 5 activado y al 8 activado. Por lo tanto es vía intrínseca y vía común, ¿no es cierto? El 8 y el 5, ¿ya? Eso hace la proteína C. Les pongo escenarios donde puede no funcionar. Uno, ya dijimos, el sistema. Uno, ya dijimos, en procesos inflamatorios e infecciosos. Y otro, les voy a contar por aquí. Entonces, fíjense,
Para que la proteína sea activada, este es el lado normal, para que la proteína sea activada pueda inactivarle al 5, necesitamos que el 5 tenga su estructura proteica normal. Esto implica que tenga arginina en la posición 506. Cuando haya una mutación y por ello tienes un factor 5 diferente, y el factor 5 diferente tiene glicina en la posición 506, la proteína C activada no puede, ¿cómo se dice? No Pegarse. puede contactarse adecuadamente, no puede hacer su acción, por lo tanto, y en ese caso, ¿qué puede pasar? Entonces, ¿cuál era la acción normal de la proteína S? ¿Propender a la trombosis o hemorragia? Hemorragia. Ya. Pero ¿qué pasará si es que no puede hacer su acción adecuadamente? Trombosis. Eso. Entonces, cuando tienes esta mutación, que se llama resistencia a la proteína C, porque la mutación consiste en que no puedes actuar, o tu factor 5 está mutado y no puede actuar frente a proteína C, tienes hipercoagulabilidad. Y eso se llama factor 5 de Leigh, por el que le descubrió, pero el nombre científico actual es resistencia a la proteína C. Tienes una mutación en el 5, por eso no actúas frente al anticoagulante normal, como debe pasar, y tienes por lo tanto hipercoagulabilidad porque ese 5 sigue actuando como un cofactor y fortaleciendo la formación de trombina. ¿Querías preguntar algo? ¿No? Ya, eso. ¿Preguntan, chicos? Ya, entonces ahí el factor 5 es el culpable, ¿no es cierto? La proteína C. Pero ahí la sí proteína actuaría. S no está... No, ahí la proteína S no está No. alterada, pero la idea es que la proteína C actúe y la proteína S le favorezca su acción. Pero si es que no tienes un factor 5 que te ayude a actuar, pues no va a pasar, simplemente. Ya, entonces fíjense que yo tengo una paciente que tenía trombosis y trombosis y trombosis a repetición, y entonces en todo el abordaje diagnóstico se le midió proteína C y tenía disminuida. Igual, tendencia a la trombosis. Pero además en todo el abordaje se le hizo mutación del factor 5 y tenía mutador factor 5. Entonces ella tiene resistencia a la proteína C y la proteína C disminuida. Por lo tanto, igual, anticoagulación de por vida, ¿no es cierto? Tengo que darle una droga para simular el efecto del anticoagulante natural. Entonces, ven, esas cosas sí existen, sí son de verdad. Ya, hasta aquí, ¿cuántos sistemas hemos revisado? Pues 2. El inhibidor de la vía del factor tisular, que nos corta o nos regula el lado extrínseco, la proteína C y S, que nos regula vía intrínseca y común. Ahora nos toca la antitrombina, o antitrombina 3, que como su nombre lo indica, regula a la trombina, pero también regula el resto de simógenos o de proteasas. ¿Cuáles son? Entonces, es el 2, que es la trombina, es el 5, no, el 5 no, el 7, pero el 7 no le regula, esa es de la excepción. El 10 sí, el 11 sí, el 12 sí, hasta la plasmina. Sí, entonces, ¿qué no me regula la antitrombina? Le regula el 2, le regula... Ah, el 9 también, perdón, el 2, el 7 no, el 9, el 10, el 11, el 12 y la plasmina. A todos esos, la antitrombina les inhibe. Al 2, al 9, al 10, al 11, al 12 y la plasmina. Todos esos, la antitrombina les inactiva. Tal vez escucharon o leyeron de algún anticoagulante que actúe gracias a la antitrombina. La heparina, ajá. Entonces, ¿qué hace la heparina? Le favorece la actividad de la antitrombina. Depende del tipo de heparina que sea. Una inactiva al factor 10 y la otra heparina inactiva al factor 2. La no fraccionada y la de bajo peso molecular. Ya vimos que hace la aspirina y el clopidogrel, ¿no es cierto? ¿O les mandé a ver? No. Sí, no les mandé. Ya. Bueno, si no les mandé, les recuerdo. En la parte plaquetaria hay algunos activadores, ¿no es cierto? Sustancias que hacen que la plaqueta se active gracias a sus receptores. Entonces, uno de los activadores puede ser el colágeno y tiene sus receptores.
Otro activador es la adrenalina, que tiene su receptor alfa-2-adrenérgico. Otro receptor es la trombina, y así. Y uno de esos activadores es el ADP. Y el ADP tiene como receptores en la plaqueta el P2Y1 y el P2Y12. Entonces, los farmacólogos investigadores descubrieron que si es que bloqueas a ese receptor con un fármaco, ¿qué es lo que vas a lograr en el paciente? Antiagregación. No pueden decir anticoagulación. Coagulación, acuérdense que es la fase de factores, la fase fluida. Y en cambio de la plaqueta es antiagregación. Entonces, un antiagregante es el clopidogrel. El clopidogrel se usará en pacientes que tuvieron algún sangrado o alguna trombosis, según el efecto que les estoy contando que hacen. Bloquea a los receptores de ADP y por lo tanto bloquea la agregación. Entonces, ¿será que este fármaco yo lo uso en personas con tendencia a la trombosis o con tendencia al sangrado? Trombosis, de eso. Entonces, se usa en pacientes que han sufrido algún infarto, o sea, un taponamiento arterial. Recuerden que las plaquetas igual, trombosis arterial. Las venas igual, si es que han sufrido trombosis, es de causa de factores de coagulación. Y la aspirina, no les mandé, qué raro, no les mandé a ver qué hace la aspirina. O sea, a ver, en general, bueno, la aspirina está mal dicho porque es un nombre comercial. El nombre es ácido acetil salicílico, ya que puede ser usado en el dolor, el chaki, se puede usar también en los procesos de antiagregación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que inhibe? ¿Qué es lo que hace? No inhibe ningún receptor, ¿no es cierto? Pero inhibe una de las vías de activación intraplaquetaria. Entonces, cuando, por ejemplo, viene el ADP y le activa la plaqueta, lo que hace es mandar una señal desde la membrana hacia el núcleo de la plaqueta, ¿no es cierto? Asimismo, lo que hace entonces lo que hace la aspirina no es bloquear la señal de la membrana, sino la señal intracitoplasmática, que es la vía de los eicosanoides que les oí que decían por aquí. Entonces, eso lean bien por qué la plaqueta a cierta dosis te produce bloqueo de dolor, bloqueo de inflamación, y por qué la aspirina a otra dosis te produce antiagregación. Entonces, si han de haber oído, si es que quieres prevenir infartos cardíacos, que te tomes aspirina de niños, y es lo típico, ¿no es cierto? Ya, eso tiene sus indicaciones, ¿no has oído? Sí, es que especialmente en los pacientes varones mayores de 65 años o mujeres mayores de 55 hipertensos, pero para prevención secundaria. Antes era para prevención primaria, ¿ya? Solo como dato, clopidogrel y aspirina para que revisen. Y ahora en esta parte que estamos viendo, heparina. ¿Cuál es otro anticoagulante famoso? Warfarina. Warfarina es famoso. Entonces era aspirina y clopidogrel, y de la parte de coagulación, heparina y warfarina. En todas las partes de la coagulación tienes cómo regular, excepto en cuál. Porque aquí vemos que en plaquetas sí hay cómo, en la parte de la fase fluida también hay cómo. ¿En qué parte no le puedo yo regular? ¿Qué más nos falta de todas las fases de coagulación, de los componentes? A ver, ahí está. De esos cuales estoy alterando farmacológicamente, este de aquí, este también. Este también habrá como. Sí, también hay como, pero se hace acción también con la heparina, porque les dije que la heparina actúa sobre la antitrombina. Entonces también estas dos fases pueden ser alteradas por anticoagulantes. ¿Cuál me falta? Eso, ¿habrá drogas que intervengan en fibrinólisis? Sí, sí hay. Entonces el único que yo realmente no le puedo modificar es el componente vascular.
Entonces hay enfermedades como los síndromes antifosfolipídicos. ¿Han escuchado alteraciones autoinmunes como el lupus? ¿Sí? ¿Ese sí le suena? Entonces cuando hay anticuerpos antifosfolípidos, los fosfolípidos están en todas partes, en todas las membranas. Si es que se altera y hay una alteración inflamatoria que involucra el componente vascular, eso difícilmente vas a poder alterarlo. Entonces habrá que usar antiagregantes, anticoagulantes, pero directamente en el componente vascular no hay drogas que ahí puedan bloquear nada. Si podrías con antiinflamatorios tal vez. Ya, entonces tienes inhibidor de la vía del factor tisular, la vía de la proteína C, la vía de la antitrombina, que ya dijimos que no nos hacen, y nos falta el ZPI. El ZPI es un regulador del factor 10 activado que tiene un cofactor que es la proteína Z. ZPI entonces es un regulador del factor 10 activado que es decir, inactiva al 10 activado, pero es mucho más potente gracias a la proteína Z. Y la proteína Z sola puede inactivarle al factor 11. ¿Sí? Entonces ZPI que inactiva el 10 activado con la proteína Z, pero la proteína Z solita le puede inactivar al 11. Esos son los reguladores de la coagulación. El 11 activado. Claro, el 11 activado. Siempre está. Ya, algo que es importante. Entonces yo les puedo preguntar, dígame cuáles son los factores de contacto. El 12, la PK, la precalicreína, ¿se acuerdan? Y los inmunógenos de elevado peso molecular. Les puedo preguntar, dígame 3 cofactores. Proteína Z, la S. Cofactores de la coagulación. Bueno, tal vez eso no les pregunte, pero los cofactores por su estructura química son el factor tisular, el factor 8, el 7 no, el 7 es proteasa. Y asimismo les puedo preguntar cuáles son proteasas. Es decir, en su libro solamente tienen que hacer como lista, ¿no? Lista de cofactores, ¿cuáles son cofactores? Lista de proteasas, ¿cuáles son proteasas? Entonces, en las proteasas está el 2, está el 7, el 9, el 10, el 11, el 12. Todos esos son. ¿Cuáles son proteínas dependientes de vitamina K? Eso también. Eso, entonces de los factores dependientes de vitamina K son el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Cuáles son factores dependientes de vitamina K? 2, 7, 9 y 10. ¿Y qué significa eso de dependientes de vitamina K? Ajá. Ya, ¿y qué es una vitamina? Bueno, ya, ¿de dónde viene la vitamina K? ¿Ha oído dónde nomás hay? Bueno, la vitamina K está en alimentos ricos o hojas verdes, todas las hojas verdes está la vitamina K y en el hígado. Eso, entonces, si tienes una alimentación balanceada no te va a faltar vitamina K, pero si es que tienes una mala alimentación, puede ser que tengas una enfermedad hemorrágica. ¿Sí saben qué les hacen a los bebés cuando nacen? La prueba del talón, ¿qué más? No, eso es en las películas, eso de no les no les ¿qué? Les ponen unas gotitas en los ojos que van ustedes a revisar qué es. Y les ponen una inyección. Y eso ya les va a tocar hacer a ustedes cuando sean internitos, especialmente si están en un hospital público. Pero ya cuando hagan externado van a ver de qué se trata. Pero vean qué es lo que les ponen en los ojos al recién nacido y les ponen una inyección. Es una inyección, no es vacuna, es una inyección para evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido.
Entonces van a consultar qué es lo que se le pone a los ojitos al recién nacido y qué es lo que se le pone intramuscular. ¿Ya? En los dos lados, no en el uno. Rápido. Sí, intramuscular. Ya, eso van a consultar y les podría preguntar en el parcial. Ya, ¿qué más? Ya dijimos que hace el TFPI, dijimos que se une al motor desactivado y se une al complejo factor tisular y desactivado. Factor tisular 7 activos. Ya dijimos que hace la proteína C, ya dijimos que hace la antitrombina 3, ya dijimos que es la resistencia a la proteína C. Y ahora nos toca esto, la eliminación del coágulo y la fibrinólisis. Entonces ya vimos cómo se regula. Pero en eso de la regulación nos falta hacer algunos ejercicios. Bueno, hagamos mejor al final. Entonces ya cuando se ha solventado la lesión, ya cuando no hay sangrado, dejamos de formar el coágulo, ¿qué tiene que pasar? Que se destruya la fibrina para que pueda restaurarse la circulación. Entonces, ahí, ¿qué es lo que me toca romper? ¿Qué es lo que le dio estabilidad al coágulo? La fibrina. Eso es lo que me toca degradar, romper con la fibrinólisis. Entonces, aquí también hay una reacción química, por cierto. En esta reacción que estoy señalando, ¿cuáles serían los componentes? Ya, pero tienes que decir sustrato, producto. En esta reacción de aquí. ¿El qué? No. En esa reacción, no. En esa reacción, no. En esa reacción sería un sustrato el plasminógeno. La plasmina es del producto, exacto. ¿Qué más? La fibrina. ¿Quién dijo la fibrina es el cofactor? Ya. ¿Quién me falta? ¿Qué es el activador plasminógeno tisular? Sí, así la pondríamos porque si bien es cierto, la fibrina no es que te acelera la reacción, pero si es que no hay fibrina, esto no va a ocurrir. Porque la transformación del plasminógeno en plasmina tiene que ocurrir en presencia de fibrina. Cuando la plasmina se activa sin que haya un coágulo que romper, eso es completamente patológico y lo que va a pasar es que se van a degradar factores de coagulación. Entonces, la plasmina es algo que se debe generar cuando hay fibrina. Si es que no hay fibrina, la plasmina se vuelve maligna y empieza a comerse los factores de coagulación y a generar hemorragia por doquier. ¿Ya? El activador. El activador del plasminógeno tisular, como su nombre lo indica, es una enzima, es activador del plasminógeno tisular. Entonces, el activador del plasminógeno tisular lo que va a hacer es activarle al plasminógeno plasmina, pero siempre en presencia de fibrina. Entonces ahí los elementos de esa reacción, si es que tuviéramos que identificarlos, serían sustrato, producto, enzima y entre paréntesis la fibrina, que sería como el cofactor, porque sin fibrina no hay reacción en este caso. Ya, entonces les pongo en amarillo para que no se olviden que la plasmina libre no debe existir, no debe estar nunca libre, siempre está ligada a la fibrina. La plasmina libre, entonces, ¿qué hace? Degrada a quien no debe degradar, que es al fibrinógeno y a otros factores de coagulación como el 8. Les degrada y produce una enfermedad hemorrágica adquirida. Ya. Entonces, ¿cuál sería la otra reacción? Ya cuando la plasmina está formada, tiene que romperle a la fibrina. Entonces, en esta reacción, ¿quién me quiere decir los componentes? En la última línea. Sol. A ver,
producto. Empieza por el principio. A ver, la plasmina sería el... Acuérdense, les conviene mejor siempre identificar al sustrato, o sea, qué es lo que quieres transformar en la reacción. ¿Cuál es el sustrato de esta reacción? Eso, la fibrina es el sustrato de esa reacción. La fibrina. La fibrina es lo que le quieres cortar, lo que le quieres recortar. Porque ya se formó la plasmina, entonces la plasmina, ¿qué viene a ser? Tiene que ser lo que le transforma al sustrato. La enzima, eso. Entonces la plasmina es la enzima, la fibrina es el sustrato, el producto son los productos de degradación de la fibrina que incluyen el dímero D. Y ojo, el dímero D incrementa en los procesos trombóticos. Acordaránse de eso, el dímero D incrementa en los procesos trombóticos. Entonces, si es que quiero diferenciar algún desmayo entre si es que ocurrió una trombosis o no ocurrió, puedo pedir el dímero D, y si es que el dímero D es negativo, descarto la trombosis. Entonces, el dímero D aumenta en procesos trombóticos. Repito, no estamos en fibrinólisis, por lo tanto, la reacción en este caso será la conversión de fibrina en productos de degradación de fibrina gracias a la plasmina. De ahí como que no hay cofactor, ¿no es cierto? Solo hay enzima, producto y sustrato. ¿Ya? Como en todo este proceso de coagulación, como han visto, hay un regulador, ¿no es cierto? En todas partes hay reguladores. Entonces, esta no es la excepción, y los reguladores son estos. ¿Qué les decía yo que pasa si es que la plasmina está por ahí libre? No puede estar porque es malosa. Entonces, apenas la plasmina degrada la fibrina, que eso es normal, es lo que tiene que pasar, le degrada la fibrina, acaba de degradar y se queda con ganas de seguir comiendo. Entonces, necesita un regulador que le ponga un bozal para que deje de comer. ¿Quién es esa? La alfa-2 antiplasmina. Entonces, la alfa-2 antiplasmina hace que la plasmina sea segura y le degrada, porque ya hizo su acción. ¿Ya? Entonces, eso ocurre en condiciones normales. La alfa-2 antiplasmina le regula la plasmina. ¿Quién más tiene que existir cuando estamos sin formación de coágulo? Obviamente no queremos hacer fibrinólisis. Tiene que existir un regulador del TPA, que es el activador del plasminógeno tisular. Para que este no esté por ahí activándole al plasminógeno, necesitamos el inhibidor del activador del plasminógeno. El inhibidor del activador plasminógeno le tiene regulado al TPA para que no vaya por ahí activando el plasminógeno de manera innecesaria. ¿Ya? Y el último regulador es el TAFI, que es el inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina. TAFI, inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina. Y eso lo que va a hacer es regular la fibrinólisis a nivel de la plasmina ligada a fibrina. Ya, entonces ahora sí quería hacer con ustedes, ¿entendieron esta parte? ¿Sí? No es difícil. Entonces tienes plasminógeno que se transforma en plasmina y plasmina que degrada la fibrina, eso es todo. Pero tienen sus reguladores, el PAI-1, el TAFI y el alfa-2 antiplasmina. Ya. Habíamos hablado de que yo les puedo preguntar alteraciones en términos, o la respuesta en términos de hemorragia versus trombosis. Y les había preguntado con la proteína C y la proteína S. Asimismo, les puedo preguntar en términos de cualquier otro componente de la coagulación. Por ejemplo, les puedo decir, ¿qué pasaría, chicos, si es que yo tengo el factor de von Willebrand en exceso? La respuesta siempre va a ser en términos de hemorragia versus trombosis. Es que tengo demasiado factor de von Willebrand. Trombosis, ¿no es cierto? Eso es bien fácil. Ya, ¿qué pasa si es que yo tengo una disminución de la antitrombina? Que eso también es una enfermedad que sí existe. Disminución de antitrombina, ¿qué puede pasar? ¿Quién dijo hemorragia? Ya, entonces, para contestar eso, ¿qué tienen que hacer?
Claro, lo básico es saber qué hace cada proteína en condiciones normales para que puedan intuir qué hace en condiciones patológicas. Pero a ver, la antitrombina que hace en condiciones normales propende a la hemorragia. Si es que hay un déficit, pasará lo contrario, que es trombosis. Ya, otra pregunta. ¿Qué pasa si es que tengo un déficit de alfa-2 antiplasmina? Despierten. ¿Qué pasa, Daniel, si es que tengo un déficit de alfa-2 antiplasmina? No se regula la Ya. plasmina. Antes de contestar tienen que hacer la reflexión. A ver, Daniel. Pues es un regulador que regula el hambre de la, así decirlo, de la fibrina. De la plasmina. Bueno, de la hambre. ¿Ya? Y eso puede producir Hemorragia. Entonces, déficit de alfa-2 antiplasmina, hemorragia. O lo que podrían hacer es decir, la plasmina hace hemorragia. La alfa-2 antiplasmina hace trombosis porque es regulador. Si es que tengo un déficit, haría lo contrario, hemorragia. Ajá. Otra pregunta. A ver, no me acuerdo el nombre. No, está ahí en alguna parte, al lado de Cintia. Leslie, ¿qué pasaría si es que tengo un exceso, solo a ella, de inhibidor del activador del plasminógeno? Primero le regula la TPA, Sí, claro. ¿Qué hace el TPA? entonces el TPA es el que le ayuda a que el plasminógeno, a ver, creo que es lo que le regula el plasminógeno, a ver, hace que regule el plasminógeno para que no haya la plasma libre y entonces se viene la ropa. No. Eso, lo básico que ustedes dijeron, ¿qué es lo que tenemos que hacer para contestar el ejercicio? Saber. Si es que no sabes, te jalas. Entonces, en este caso, Galina, conteste. ¿Qué pasa si tienes exceso de PAI? PAI 1. Inhibidor del activador del plasminógeno. Vamos. Entonces la plasmina va. Nada de plasmina. ¿Por qué plasmina? Inhibidor del activador del plasminógeno. Profe, ¿cuál es la plasmina? La plasmina libre es la que degrada al fibrinógeno y el plasminógeno degrada a la fibrina. La plasmina unida. El plasminógeno no hace nada si no está activo. Ay, A ver, les explico otra vez porque parece que no está muy claro esta parte antes de que contesten. Entonces tengo, chicos, la fibrina. ¿Qué pasa cuando ya el coágulo cumplió su función? Quiero restaurar la circulación, por lo tanto romper la fibrina. Entonces, ¿quién va a romper a la fibrina? La plasmina. El plasminógeno no puede hacerlo porque es una proenzima. Es otro simógeno que anda por ahí circulando en condiciones normales, pero si no la activa nadie, no hace nada. El plasminógeno cumple su función cuando la activa ¿quién? El activador del plasminógeno tisular es el activo. ¿En presencia de quién? De fibrina. No ocurre esa reacción si es que no hay fibrina. Entonces el plasminógeno se activa para degradarle a la fibrina en presencia de fibrina gracias al activador plasminógeno tisular y ahí sí se transforma en plasmina. La plasmina ligada es un elemento normal que va a generar que la fibrina se rompa. ¿Y qué se generan los productos de degradación de la fibrina? Conjuntamente con el dímero D que les había dicho que aumenta en procesos trombóticos. Los reguladores son tres. Una que es la alfa-2 antiplasmina que no permite que la plasmina degrade los factores de coagulación. Por lo tanto, la alfa-2 antiplasmina, como habíamos dicho, es como que le controla que la plasmina no degrade o no coma de manera patológica, ¿no? El PAI-1 es el inhibidor del activador plasminógeno que asimismo, cuando no hay necesidad, le tiene ligado al TPA.
y el PAFI que regula la reacción o la conversión de fibrina en productos de degradación del fibrinógeno. ¿Quieres preguntar algo? No quiero responderlo. ¿Qué? Quiero responderlo. Ah, no, espérate. Entonces, les quería hacer notar en este punto también que la trombina, fíjense que actúa desde la plaqueta hasta la fibrinólisis, o sea, en todo el proceso actúa como regulador, sea como retroalimentador positivo o como regulador negativo. Entonces, inhibiendo el coágulo o, más que nada, fortaleciendo el coágulo. Ya, entonces, a ver, ¿quiere responder? Ahora sí quiere responder, Galina, ¿o no? Entonces, verán, las preguntas están hechas para que ustedes contesten sabiendo qué hace cada uno de las enzimas o de las sustancias. Entonces, por ejemplo, el TPA, en condiciones normales, ¿qué hace? ¿Propende hacia la hemorragia o hacia la trombosis? Hacia la hemorragia, ¿por qué? Porque activa el plasminógeno. Porque activa el plasminógeno que rompe el coágulo y finalmente produce hemorragia. Entonces, en condiciones normales, pero tengo que saber, si yo les pongo que el TPA está aumentado y ustedes no saben qué hace, pues no saben. Entonces, ¿qué hace el TPA? Hemorragia. Si es que el TPA está disminuido, ¿qué va a ocurrir? Trombosis. Eso es fácil. Pero la pregunta era, ¿qué pasa si tengo un exceso del inhibidor del activador del plasminógeno? Entonces, el ejercicio tiene que ser contestado en orden para que no nos hagamos bolas. A ver, Daniel. Inhibo el activador y el regulador. Inhibo el activador. A ver, no, la pregunta es, exceso del PAI 1. Pues si tengo no voy a poder tener TPA. Y por si no tengo TPA, tampoco voy a poder tener la plasmina, lo que no va a destruir el fibrón del coágulo y lo que va a producir una trombosis. Ya. ¿Alguien quiere hacer diferente el ejercicio? ¿O regular el orden diferente? Pero en el caso de que no haya fibrina, no va a pasar nada. Porque solamente esa reacción sucede cuando existe fibrina. Pero yo supongo que está. Cuando hacemos el diagnóstico de las enfermedades hipercoagulables o de las enfermedades hemorrágicas, sí se mide plasminógeno y sí se mide TPA. Entonces significa que sí hay una alteración cuando hay un exceso o hay una disminución. Entonces, claro, el proceso fisiológico lógico te dice, pero si es que no existe el coágulo, o sea, no pasa nada aunque tengas un exceso del otro, pero no, sí pasa. Entonces, por eso hacemos así el ejercicio y está bien contestarlo así. Entonces, no sé, ¿quedó claro? ¿Quieres responder otra pregunta? Ya. ¿Qué pasaría si es que tienes una disminución de... Ya dije. Bueno, no me acuerdo. Ya. ¿Qué pasaría si es que tienes una disminución de alfa-2 antiplasmina? Ya dije. No, ya. ¿Hemorragia? ¿Por qué? Porque decía alfa-2 que como que aumentaba lo que era la... No mires tu cuaderno, tienes que haber entendido. No entiendo por qué no entiendes. Primero tienes que decir, la plasmina hace tal cosa. Dale, ¿qué hace la plasmina? Entonces, la plasmina rompía el coágulo. Eso. Entonces ya cuando hace su función debe estar segregada para que no siga rompiendo Ajá. más. Entonces el alfa-2 es como que le come, o sea, le deja de lado, y entonces ahí ya acaba su función. Entonces, en condiciones normales, alfa-2 antiplasmina hace hemorragia o trombosis. Trombosis, porque es inhibidor de la plasmina. Trombosis. Entonces, yo te pregunté qué pasa si hay una disminución, ¿no es cierto? Hemorragia. Ya, correcto. A ver, ahora van a descansar un ratito, ¿ya?